Hola chicos, ¿cómo están? Buena tarde. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes, maestra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estuvo esta semanita? Ya a punto de salir de vacaciones, ¿verdad? ¿Ya van a salir de vacaciones o todavía no? Yo ya salgo de vacaciones maestra. este viernes. Ya, qué bueno. Ok, Marianita, estás comiendo provechito, Marianita. Ojalá que pronto termines de comer para que participes como siempre. Oigan, pues No se vamos a empezar. preocupe, puedo participar, solo que no prenderé mi cámara. Ok, perfecto. Entonces, bueno, pues vamos a empezar con esta parte de Historia de México. Y sí, dicen que que no te deja abrir el micrófono, Sara. A veces así pasa, ¿eh? Cuando me pasa, ¿sabes qué hago, Sara? Me salgo de la sala y vuelvo a entrar porque de repente como que me dice que el micrófono no funciona, entonces salgo y entro y ya se normaliza. Entonces, bueno, pues espero que los demás se encuentren muy bien. Gracias, Sara. Y pues primero les voy a pedir que hagamos este ejercicio y les voy a ir, es un ejercicio en parejas y la dinámica es la siguiente. Cada uno de ustedes nos va a decir, nos va a contar algo que va a ser verdad y algo que va a ser mentira. Y quien yo les indique tendrá que identificar si es verdad o es mentira. Entonces, yo le preguntaré cuál es la mentira y pues veremos si efectivamente pues podemos identificar quién está diciendo la verdad y quién está mintiendo o cuál de las dos aseveraciones es verdad o es mentira. ¿Qué, Mitch? Cuéntanos dos cosas. Una que sea verdad y otra que sea mentira, porque Mariana va a identificar cuál es la mentira. ¿Va? Lo que sea. Sí, de lo que tú quieras, de lo que tú quieras. eh, Dos cosas. Ujú. Una historia o algo rápido. A lo que quieras rápido, lo que quieras, Ajá. una historia, pero Mariana es la que va a decir, esto es verdad y esto es mentira. Ok, deje pienso también. Ujú. ¿Qué Micha está pensando? Todos los demás vayan pensando qué nos van a contar, que sea verdad y que sea mentira, ¿no? Y procuren que nosotros no lo adivinemos tan rápidamente, ¿no? Sus compañeros que no lo adivinen tan rápidamente. Procuren contarlo como en el mismo tono para que cueste un poco de trabajo, ¿no? Identificar la verdad de la mentira. Vamos a ver. Tú nos Listo. avisas que Mitch, vas. Ya. Uh-huh. Pues hoy llegué a mi casa y estaba bueno, estaba muy cansado porque en la escuela jugué básquetbol. Y llegué Ese es y, uno. Ajá. Sigue. ajá, llegué, Ajá. pues me acosté a ver un ratito la tele. Uh-huh. La Ese es uno. segunda, Ajá, ahí está. La eh, primera, Marianita, ese fue lo primero. Adelante, Kemich. Lo segundo. ayer llegué, llegué a la escuela y me sacó el profe de educación física porque estamos ensayando para la escolta y supone que estaban eligiendo y pues me dijo que no me quedé en la escolta, ¿no? Uh-huh. Esa es la segunda. Ok. Marianita, ¿cuál es verdad y cuál es mentira? Me la puso muy difícil. Los dijo, oye, los dijo como en un tono muy similar y yo estaría, bueno, yo tengo mi teoría, pero vamos a ver, ¿tú qué piensas, Marianita? No sé, yo pienso. ah, Ahí es que las dos son muy probables, maestra. Bueno, una más que otra. Mm, no sé, yo creo que la primera es mentira y la segunda verdad,
porque Ok, a lo mejor ajá. tengo muy mala memoria, pero creo que unas veces nos contó de que estaba en el equipo de fútbol o de básquetbol. Si no, mátame, pero... Ok, a ver, Kemich, que no saque de la duda, ¿cuál es verdad y cuál es mentira? La primera es verdad, la segunda es mentira. Así lo creí yo. No creo que te saquen de la escolta o que no te escojan de la escolta. ¿Por qué, maestra? Pues porque seguramente eres el mejor de la clase, así que Sí, sí soy. sí, ahí está. Entonces, por eso dije, no, sí, este muchacho debe ser el abanderado. Gracias, Kemich. Sara, tú nos vas a contar una verdad y una mentira. Y Natanael va a adivinar. A ver, creo que tuve ahí un delay en mi equipo, pero no sé si me escucharon. Díganme. Con la Yo sí indicación. escuché. Sí quedó. Sí, maestra. Muchísimas gracias. Sara, entonces tú nos vas a contar la verdad, una mentira, y Natanael va a tener que adivinar cuál es verdad y cuál es mentira. Adelante. Sí, maestra. Bueno, ¿se puede decir así como en tipo oración? Sí, cómo no. Bueno, pues a mí me encantan los gatos Ok. y en sí los animales y, y también me gusta mucho como no sé, como el pay del limón. Me gusta mucho. Ok. Ok. Y ya, no sé. Oye, esas serán las dos. Una es que te gustan los animales, los gatos, los animales. Sí. La segunda es que te gusta el pay de limón. Sí. Natanael, ¿cuál será verdad y cuál será mentira? Hola, Natanael. ¿Escuchaste a Sara? ¿Cuál Sí, será maestra, verdad? estoy pensando. Ok, ¿cuál será verdad y cuál será mentira? ¿La de los gatos y los animales que le gustan o el pay de limón? Creo que el pay de limón sería cierta. Esa es verdad. Entonces, la mentira sería que le gustan los gatos y los animales. ¿Sí? Creo que sí. Ok, Sara, tú dinos. Sí, maestra, está bien. Está bien, mira, Natanael. Tú muy bien, Natanael. Perfecto. Dani, tú nos vas a decir una verdad y una mentira. Y Alban va a tener que elegir y decidir cuál es verdad y cuál es mentira. Adelante, Dani. Ok, entonces, hace 2 años rompí un vidrio tan fuerte que un pedazo se me quedó incrustado en el brazo y hace 2 semanas un gato me atacó por la calle y lo aventé a la carretera. Wow. Esas son las dos, ¿verdad? La del vidrio y la del gato. Ok. Alban, ¿cuál es verdad y cuál es mentira? Siento que es mentira la del gato. Ok. ¿Tú crees que los gatos no andan atacando por la calle? No, que no lo aventó a la carretera. Ah, ok. La carretera, bien. Dani, cuéntanos. Pues hasta cierto punto, sí, bueno, la del vidrio es verdad y la del Ok. gato solo de que me atacó. Ok. Sí, sí te atacó, pero no lo aventaste a la No, carretera. Ok, bueno, está bien. Entonces, Alba también puede identificar una verdad y una mentira. Alexa, ahora yo voy a tener que identificar
lo que me digas como verdad o mentira. Adelante, Alexa. Cuéntame algo que sea verdad y algo que sea mentira y yo te diré cuál creo que es verdad o mentira. ¿Estás pensando, Alexa? Bueno, en lo que Alexa sigue pensando, nosotros vamos a empezar a trabajar, chicos. Vamos a revisar el ejercicio que nos quedó pendiente la semana pasada sobre historia y estamos precisamente con este ejercicio sobre culturas mesoamericanas. Entonces, voy a compartir mi pantalla para que empecemos a revisar las respuestas. Entonces, recuerden que si tienen algo pendiente, alguna actividad que no han enviado, háganlo de una vez para que todos podamos tener las respuestas correctas. Y bueno, los que ya lo tienen ya sabrán cuál es la respuesta correcta. Entonces, me quedo con ya estoy compartiendo, ¿cierto? Alban. Sí. Muchísimas gracias. Estamos con culturas mesoamericanas. Todo este ejercicio fue sobre culturas mesoamericanas y entonces las características que ustedes tenían que identificar, pues ya nada más era arrastrar, porque ya están aquí. Cada una de estas son olmecas, teotihuacanos, mayas, zapotecas, toltecas y mexicas con estas características, solamente las que nos están haciendo falta. Así que vamos entonces a revisar cuáles son las que nos están haciendo falta. Y empezamos contigo, Sara. Olmecas, ¿dónde se ubican? Se ubican en... ¿Puede poner la Sí, aquí están las respuestas. Creo, si no mal recuerdo, puse que en la ciudad de Monte Albán. ¿Crees? ¿Seguro? Cultura madre, acuérdate, Olmecas, cultura madre de Mesoamérica, sus principales ciudades, San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes. Fíjate, aquí ya te dan las ciudades. ¿Dónde se habrán ubicado? Los de las cabezas colosales. ¿Dónde? ¿Dónde? No dónde crees, ¿dónde sabes? Ya a estas alturas ya lo tienes que saber. Sí, maestra. Y si te pregunta dónde, nada más concéntrate en algunos estados. Sí, ya me acordé, maestra. ¿Dónde? Creo que, es que no recuerdo bien, maestra, pero creo eran en los valles de la actual De los Oaxaca. estados de Oaxaca, no. Sí. Mira, vamos a tomar esta. Veracruz y Tabasco. Entonces, esta es nuestra respuesta correcta para Olmecas. Entonces, por favor, Sara, recuerda perfectamente bien. Fíjate que cuando dicen que aprendemos de los errores, generalmente nos dicen cuando cometemos un error grande, pero pues no necesariamente tiene que ser un error grande para que nosotros podamos aprender. Y entonces los olmecas se ubicaron en los actuales estados de Veracruz y Tabasco. ¿Lo vas a recordar? Sí, maestra. Muchísimas gracias. Bueno, y tú misma, ¿cuáles fueron las características principales de los olmecas? Era la construcción de algo grande, cosas grandes. Ok, de cabezas colosales. Mira, aquí están nuestras respuestas. Y entonces tú dices que aquí, cabezas colosales de piedra. Ok, Sí. entonces nos llevamos esta y las cabezas colosales serán nuestra respuesta correcta. Muy bien.
Y después de los olmecas vamos a seguir con los teotihuacanos. Y con teotihuacanos, Kemich, ya se regresó. Con los teotihuacanos, bueno, ya sabemos que aquí están las cabezas colosales. Ya sabemos que se ubicaron en los actuales estados de Puebla, Hidalgo, Tlaxcala y México, y sus características principales pues fueron que fue una importante ciudad comercial gracias a su abundante producción agrícola y a su ubicación central. ¿Cuál fue la principal ciudad de los teotihuacanos? Kemich. Estoy tratando de recordar. Mira, aquí están las respuestas, ¿eh? Creo que fue Teotihuacán. Sí, fíjate que aquí sí no hay falla, ¿no? Aquí está. Sí. Teotihuacán será entonces la respuesta correcta. Vamos llenando estos espacios y aquí debemos de colocar esta respuesta que es Teotihuacán. Muchísimas gracias. Natanael, que se regresa, pero en fin. Natanael, tenemos entonces la ubicación de los mayas, Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo, Yucatán y en otros países del centro del continente será Guatemala, Belice y El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Dinos, Natanael, ¿cuáles serían las principales ciudades de los mayas? Y aquí están las respuestas. Chichén Itzá, Tikal, Bonampak, Palenque y Yaxchilán. Perfecto, y Yaxchilán, ajá, muy bien. Y entonces nos preguntan también cuáles son las características principales de esta cultura. ¿Cuál dirías que son sus características principales? Miren, se me regresa, ¿eh? Aquí están las respuestas. Características principales. Excelentes astrónomos registraron fenómenos como los eclipses o el paso de los cometas. Muy bien, elaboraron un calendario, crearon avanzados sistemas de escritura, numeración que incluía el cero. Muy bien, Natanael. Dani, seguimos con los zapotecas. ¿Dónde es que se ubicaron los zapotecas? Y aquí tenemos las respuestas. ¿Dónde será, Dani? Perdón, es que tenía el micrófono cerrado. Sería Teoti. Sí, sería. No, No, oye, perdón, pero fíjate. Perdón, no, me confundí. Perdón, es Zapoteca. que tengo la letra muy fea. Es Tehuantepec. No, estamos acá. Acá están las respuestas. Y las respuestas serían en los valles de Oaxaca. Esa será una de las respuestas que tenemos acá para zapotecas. Pero también tenemos principales ciudades de los zapotecas y aquí están las respuestas. ¿Cuáles serán las respuestas? Dinos, Dani. ¿De qué era la última? Bueno, es que no alcancé a leer. México, Tenochtitlan, no, aquí está. La respuesta será la ciudad de Monte Albán. Acuérdate que estamos con zapotecas. ¿Sí? Acá. Bien. Y bueno, pues entre sus características más importantes es que eran agricultores, especialmente de maíz, pero también eran guerreros y artesanos. Llegamos con los toltecas. Marianita, ellos se ubicaron en el actual estado de Hidalgo, pero dominaron gran parte del centro de México.
¿Cuál fue su principal ciudad de los toltecas? Y después nos dices, por favor, las características principales. Creo que fue en Tula. Muy bien. La respuesta correcta de la ubicación será Tula y sus características. Déjame regreso acá. Ok, se regresa también. ¿Y cuáles serán las características? Que eran buenos orfebres, trabajaban el oro, la plata, el cobre, tenían algodón con telas de colores y construyeron los Atlantis. Ok, esta es nuestra respuesta correcta para los toltecas. Perfecto. Y llegamos a los mexicas, Alexa. Aquí dinos, por favor, Alexa, ¿dónde se ubicaron los mexicas? Uriel, ¿dónde se ubicaron los mexicas? Dinos. ¿Te acuerdas, Vale, dónde se ubicaron los mexicas? Ah, ok, dice que no puede hablar Alexa. Okay. Perdón, maestra. Uriel, sí. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Dónde se ubicaron los mexicas? Aquí están las respuestas. Si no mal recuerdo, era en México, Tenochtitlan. Pero la ubicación, esa será como su ciudad más importante, o su ciudad principal, es correcto. México, Tenochtitlan es su ciudad principal. Pero ellos, ¿dónde se ubican? Así como el estado de nuestro país, ¿dónde se ubican? Texcoco. Acá, fíjate, aquí están las respuestas. Y lo más cercano a tu respuesta sería en la Cuenca de México, ¿sí? Del Valle de México. Entonces, provenían de un lugar llamado Aztlán. Aquí vamos a dejar esta respuesta. Aquí están los mexicas. Entonces, ellos eran guerreros y para defenderse después y mantener su dominio, bueno, pues dominaban a otras ciudades, tenían gobernantes sacerdotes, los niños iban a la escuela, escribieron códices para registrar sus historias y los tributos que recibían. Bien, y acá vamos a identificar en estos collages que aparecen aquí el nombre de la cultura que representan. Entonces, con estas imágenes, Alban, dinos por favor estos collages. El primero, ¿qué civilización representa? Los mexicas. A ver, vele bien. Ve, fíjate bien dónde están ubicados. El mapa seguramente te puede ayudar. Creo que es maya. Maya no, fíjate bien en esta pirámide. Y aquí, ¿dónde está? Fíjate, este es el Estado de México, ¿eh? Pues sí, pero es que la verdad la historia me falla. Oye, son teotihuacanos, desde aquí dice Teotihuacán. La segunda, Alban, este segundo no la collage. alcancé a leer. Ok. El Oye, segundo. ajá, aquí está otro estado, ¿eh? Fíjate. Aquí está el estado donde se ubicó esta civilización. Y Es dice, la mexica, ¿no? no, dice ubicación, valles, templados y costas de Oaxaca. Aquí dice abajo. Oaxaca. ¿Será la tolteca? No, los zapotecas se ubicaron en Oaxaca. Vamos con estos. Esta sí no hay falla. ¿Cuál es?
Aquí está su ubicación geográfica y aquí están sus esculturas. Olmeca. Ahí está, correcto, la Olmeca. Esta tampoco hay falla, Álvaro. Aquí están. Valle de Mezquital en Tula. Estos son los atlantes. Sé que lo de abajo del Olmeca es maya. Ah, ok. Aquí ya dices, bueno, aquí están los mayas sin problema por la numeración incluso, ¿no? Bien, aquí están los mayas, es correcto. Pero fíjate, cuando identifiques este tipo de esculturas, aquí tienes a los toltecas. Y por último, el último collage, ¿a qué civilización representa? Y aquí está, bien chiquito. Ahora sí, los que dijiste primero. Sí. Ya no me acuerdo cuál era. Los mexicas. Dijiste que eran los mexicas. Estos sí son los mexicas. Entonces, fíjense, queda de la siguiente manera. Aquí tenemos a los teotihuacanos y aquí está el mapa donde los podemos ubicar. Después tenemos a los zapotecas y aquí está Oaxaca. Y después tenemos a los olmecas. Aquí tenemos la ubicación geográfica, Veracruz, Tabasco y las cabezas colosales. Después tenemos Valle del Mezquital en Tula y aquí tenemos a los atlantes, estos son toltecas. Y aquí, bueno, pues tenemos al chacmol, a la numeración, a las pirámides, a los glifos, estos son mayas. Y por último, aquí tenemos códices, estas figuras que aparecen aquí y el lugar donde se ubicaron, bueno, aquí tenemos a los mexicas. Y posteriormente, Alex, tú dinos, ¿cuál cultura mesoamericana tuvo su periodo de esplendor antes de Cristo? ¿Los toltecas, los mexicas o los olmecas? Una de estas culturas surgió antes de Cristo. ¿Cuál, Alex? Los olmecas. Ok, es correcto. Esta es la respuesta correcta, Alex. Muy, muy bien. Fueron del preclásico, entonces, pues ahí no hay falla con los olmecas. Marianita, ¿cuáles costumbres o saberes de los pueblos mesoamericanos se conservan en la actualidad de acuerdo a estas tres posibles respuestas? El consumo de productos como el maíz y el chocolate. Muy bien, el inciso B es la respuesta correcta, Marianita. Gracias, Dani. ¿Cuáles culturas se desarrollaron simultáneamente en Mesoamérica durante el periodo clásico? Dinos. De estas tres opciones, ¿cuáles serán? Estuvieron en el clásico. Y dice Dani, bueno, pues son los mayas, los zapotecas y los teotihuacanos. Sí, ya ¿sí? No digas nada. Tú di que sí, hazme caso. Sí, inciso A, maya, zapoteca y teotihuacana. Muy, muy bien. Alban, ¿cuáles son rasgos culturales de los pueblos mesoamericanos de acuerdo a estas tres opciones de respuesta? La C. La C es correcto, la escritura pictográfica y la herbolaria para curar enfermedades. Gracias. Uriel, elige la opción que muestre el orden cronológico en el que existieron las siguientes culturas mesoamericanas. Esto quiere decir cuál surgió primero, cuál siguió y cuál de estas fue la última en desarrollarse. Dinos, Uriel. Yo digo que sería la A, tolteca, olmeca y teotihuacana. Seguro, seguro, porque la olmeca es la cultura madre. Entonces, si es la cultura madre donde esté olmeca primero, esa puede ser. ¿B? Es correcto. Tendría que ser olmeca, maya y mexica. Fíjate que esta respuesta está muy sencilla. ¿Por qué? Porque aquí tienes a la primera, a la cultura madre, y tienes a la última civilización, el
posclásico. Tienes preclásico y tienes posclásico. Entonces, lo que quede en medio es la respuesta correcta. ¿Sí? Sí, maestro. Perfecto. Bueno, pues esta fue la actividad, voy a dejar de compartir, y esta fue la actividad con la que ustedes ya enviaron. Y bueno, pues espero que con eso, acuérdense que les dije que con eso vamos a cerrar la parte de las civilizaciones prehispánicas. Entonces, todo lo que tiene que ver con Mesoamérica ya lo revisamos, y todas las civilizaciones mesoamericanas pues también están revisadas. Así que pues ahora vamos a seguir con otra parte de la historia de nuestro país, pero que en este caso ya no es las civilizaciones prehispánicas, sino más bien ahora vamos a revisar descubrimiento y conquista de México. Entonces, seguramente, como ya hemos dicho en otras ocasiones, pues es algo que ya lo conocen, lo han visto desde la primaria, y bueno, pues ya está nada más como para hacer un repaso, pero me interesa mucho que quede muy bien fijado este conocimiento para que ustedes lo puedan ir aprendiendo, repasando y adquiriendo para su examen. Vamos entonces con descubrimiento y conquista de México. Alex, en esta, bueno, antes de que vayamos a cada una de estas, de estos slides, yo quisiera saber, Alex, sobre el descubrimiento y la conquista de México, ¿qué es lo que tú sabes previamente? ¿Qué conocimientos tienes de este tema de descubrimiento y conquista de México? Hola, maestra, la verdad no sabría decir. ¿No te acuerdas? No. Ok, no te preocupes porque hoy te vas a acordar y vas a hacer un ejercicio al respecto y te va a quedar clarísimo. Bien, fíjense, el continente en el que vivimos actualmente, pues obviamente fue conquistado principalmente por los españoles. Marianita, sí estoy compartiendo, ¿verdad? Sí, maestra. Ok, muchísimas gracias. Entonces, bueno, pues los españoles que van a ser el imperio que descubrió y conquistó este continente, pues ellos van a tener un papel protagónico en el desarrollo de este continente. Quedamos que en el posclásico se desarrollaron las civilizaciones que se convirtieron en grandes imperios, pero bueno, pues este periodo va a terminar precisamente con la llegada de los españoles. Entonces, vamos a ver cómo es que se dio este descubrimiento y conquista. Primer punto, la toma de Constantinopla por los turcos fue una de las principales causas por las que las naciones europeas buscaron nuevas rutas de comercio con Asia, Portugal y España. Entonces, esta va a ser una de los principales motivos por los cuales se empiezan a buscar nuevas tierras. Entonces tenemos el Imperio Turco Otomano que está apoderándose de todas las rutas comerciales, y entonces pues a los otros imperios europeos pues no les permiten desarrollar el comercio marítimo. Así que pues se ven en la necesidad de buscar nuevas rutas comerciales con Asia, Portugal y en este caso España. Cristóbal Colón planeaba llegar a Oriente navegando por el oeste, y este proyecto pues derivó en el descubrimiento de América. Como ustedes recordarán, bueno, pues no fue una empresa nada fácil, porque pues pasaron muchos años para que Colón convenciera a los reyes católicos de España que financiaran el primero de sus viajes. No solamente fue un viaje, fueron 4 viajes los que Cristóbal Colón realizó a las Indias, porque además cabe señalar que Cristóbal Colón muere sin saber que descubrió un nuevo continente, ¿no? Siempre pensó que había llegado a las Indias orientales, pero que obviamente pues había descubierto una nueva ruta de navegación. Entonces, de ahí que a los habitantes pues les llamaran indios, y entonces esto obedecía a la idea de que habían llegado a la India. El primero de sus viajes
América fue en 1492, ¿no? 12 de octubre de 1492 tenemos aquí primer viaje de Colón. 1493, segundo viaje. 1498, tercer viaje. Y 1502, el cuarto y el último viaje. En estos diferentes viajes, pues obviamente fue conociendo diferentes partes del continente americano. En un primer viaje, pues fueron las Antillas y después se fueron acercando hacia lo que hoy conocemos como México, como el territorio mexicano. Entonces, posteriormente, pues se van a ir dando diferentes descubrimientos. Colón no fue el único que llegó a este continente, este nuevo continente, pero sí fue el primero. De ahí que al menos la historia lo señala como el colonizador, ¿no? El descubridor de este continente y obviamente pues el encargado de llevar a España las noticias de este descubrimiento. La política colonialista de España y Portugal fue regulada por el Papa Alejandro VI, quien a través del Tratado de Tordesillas delimitó las áreas por donde podían navegar y colonizar estos reinos. Conforme se fueron dando a conocer la noticia de que existían nuevas tierras más allá del mar, bueno, pues entonces no solamente los españoles, sino también los portugueses se interesaron en hacer estos viajes de exploración y resulta que pues ya estaban disputándose a quién le pertenecían estos territorios recién descubiertos. Y para evitar conflictos, bueno, pues el Papa lo que va a hacer es que estos imperios van a firmar un tratado en donde se van a delimitar las áreas, es decir, a quién le corresponde qué parte del continente, y esta división territorial, bueno, pues va a ser promovida por el Papa Alejandro VI. La expansión colonialista por el Caribe en nombre de la corona española estuvo dado también en 3 viajes. Estos viajes van a ser entonces la parte de la conquista. En el caso de Cristóbal Colón, a él se le atribuye la parte del descubrimiento, 12 de octubre de 1492. Sin embargo, después de su último viaje, que será en 1502, bueno, ya se conoce perfectamente este territorio, ya incluso Colón ya no vive, y entonces aquí se empiezan a realizar nuevos viajes, y estos viajes tienen la finalidad de conquistar el territorio. Y aquí, bueno, pues vamos a ver estos viajes, obviamente dirigidos desde España, y la corona española tuvo a estos expedicionistas. Francisco Hernández de Córdoba en 1517, Juan de Grijalva en 1518 y Hernán Cortés en 1519. Y seguramente este nombre de Hernán Cortés es el que más les resulta conocido porque precisamente será quien lleve a cabo la conquista de nuestro país, y en este caso pues de México Tenochtitlan. ¿Cómo es que se va a dar esta conquista? Bueno, pues el viaje de exploración de Cortés va a terminar precisamente con la conquista de la Ciudad de México Tenochtitlan en 1521. 13 de agosto de 1521 es la fecha que se marca como la caída de México Tenochtitlan. Entonces, de ahí que se señale que son 300 años de dominio español, contando a partir de 1521 hasta 1821. Aquí están los 300 años de dominio español. Y obviamente, pues apoyado por estas alianzas que se establecieron con los pueblos mesoamericanos, que eran enemigos del imperio mexica, conforme van llegando. Recuerden que este viaje de exploración de Cortés llega por la península de Yucatán y se va dando, van avanzando por diferentes lugares del territorio mexicano hasta llegar al centro del país, porque pues la intención de Cortés es dominar y además quedarse con el oro, porque en esta época nosotros podemos decir, bueno, ¿y por qué tanto interés en el oro?
En Europa estamos en el siglo XVI, acuérdense cómo se leen los siglos, 15, o sea, los dos primeros dígitos lo vamos a tomar en cuenta como el siguiente. Entonces, si es 15, el año empieza con 15, el siglo será 16. En el siglo XVI, la forma común de riqueza, quienes eran ricos eran los que tenían, los países más ricos tenían más oro. Entonces, quienes tuvieran más oro, pues eran los más ricos. Por eso es que los imperios europeos estaban muy interesados en obtener oro. Por eso es que realizaban estos viajes de conquista y estaban buscando oro. Y entonces, bueno, pues México no fue la excepción y pues cuando llegó Cortés y empezó a indagar acerca de dónde estaba los lugares donde había más oro, le refirieron que tenía que ir a México, Tenochtitlan, porque ahí se encontraba el emperador, ¿no? El imperio más grande de Mesoamérica, que era el imperio mexica. Y posteriormente, bueno, ya la llegada de los españoles hasta el centro del país, a México Tenochtitlan, se van a dar una serie de levantamientos, algunas alianzas con estos pueblos que no estaban de acuerdo con los mexicas porque los sometían a ellos y tenían que pagar tributos. Bueno, pues entonces entre alianzas y guerras, los españoles lograron someter y conquistar a esta población. La conquista, eso fue la conquista material. Recuerden que la conquista material pues también se va a ver alentada por una epidemia de viruela. Los españoles trajeron consigo esta enfermedad. Entonces, cuando empiezan a enfermar los mexicas y los nativos americanos, pues no tenían manera de defenderse, ¿no? Ellos no tenían las defensas necesarias como para hacerle frente a esta enfermedad, porque no la conocían. Entonces, esa va a ser una de las grandes causas por las cuales murieron millones de indígenas, millones, y no a causa de esta región. Y bueno, pues después empieza la conquista espiritual. Maestra, no sé si soy yo o no se escucha muy bien. Ahí, déjame ver si ahí ya me escuchan. Dame un segundito, Marianita. Fíjate que me dice que mi conexión está un poco inestable. Tal vez por eso no me escuchen tan bien. Pero díganme cómo voy ahí. ¿Ya me escuchan mejor? Sí, maestra. Ay, muchísimas gracias. Qué bueno que me dijeron porque ya ahorita me conecté con el cable y sí vi la notita de que tenía una conexión inestable, pero esperemos que no pase a mayores. Ok, entonces les decía que hay dos conquistas, ¿no? La conquista la vamos a ver en la conquista material, que precisamente tiene que ver con los ataques, los ejércitos, en este caso el ejército español y el ejército mexica. Entonces, pues obviamente era mucho más sencillo para los españoles, aunque en número eran menores, pero pues había varias situaciones de su lado. Uno, las enfermedades como la viruela, otra, las armas de fuego, que pues eran letales, ¿no? Para poder avasallar a los indígenas, matarlos. Bueno, pues era más fácil matarlos con un arma de fuego que con un arco y una flecha, ¿no? Entonces, pues ahí están algunos elementos. Y pues las alianzas que les decía, estas alianzas con los pueblos conquistados de los mexicas, pues también sirvieron. Eso fue la conquista material.
la conquista espiritual estuvo dada precisamente por estas órdenes religiosas, ¿no? Franciscanos, dominicos, agustinos, jesuitas, que fueron las órdenes religiosas que llegaron al continente americano precisamente para evangelizar a la población indígena y convertirlos a la religión católica. Entonces, a esto se le denomina conquista espiritual, y los primeros en llegar al continente para evangelizar fueron los franciscanos, la orden de los franciscanos. También otro elemento importante a destacar fueron las encomiendas. Este sistema fue importante porque en la medida en que se iban dando las oportunidades para que los españoles llegaran a poblar el continente recién descubierto, pues entre esos apoyos o motivaciones, pues estaba el dotar a los españoles que quisieran venir a vivir al nuevo continente, darles indígenas, y estos indígenas iban a trabajar para los españoles. Entonces, a este sistema económico se le llamó encomienda. Entonces, llegaban los españoles y estos españoles les llamaron encomenderos, y a ellos les daban el derecho a recibir tierras e indios. Indios es la palabra que ocuparon los españoles, no la ocupamos de manera despectiva porque así los llamaban. Y entonces los españoles lo que hacían con los indios recibidos, pues era evangelizarlos y alimentarlos. Eso era lo único que hacían, porque no les pagaban el trabajo a estos hombres, ¿no? Hombres y mujeres. Entonces, bueno, pues aquí está un sistema económico llamado encomienda. Y pues obviamente muchos españoles estaban dispuestos a dejar España para venir a este nuevo continente y recibir tierras y recibir personas que trabajen para ellos de manera gratuita. Era pues un negocio redondo, ¿no? Después que inicia la conquista de México, Hernán Cortés, que acuérdense que fue quien le tocó conquistar esta parte del territorio del continente, pues entonces a él, por parte del rey de España, pues lo van a digamos, galardonar, lo van a designar como capitán general de la Nueva España. Este va a ser el nombre con el que se le va a conocer ahora al territorio que dominaron los españoles, la Nueva España. Va a ser un virreinato. Entonces se va a llamar así, la organización política será un virreinato, porque quien está a cargo es un virrey, pero quien gobierna o quien domina es el rey de España, ¿sí? Entonces, Hernán Cortés será primero el capitán general de la Nueva España. Posteriormente, pues cada señorío va a tener a un español, que será un encomendero, quien se va a ver beneficiado por el trabajo de los indios, ¿no? Entonces aquí tenemos a los españoles, en este caso se llamaban peninsulares. Los españoles que llegaron de España eran peninsulares. Entonces ellos eran encomenderos y a ellos les daban indígenas y tierras para que pues prosperaran y se enriquecieran. Cada señorío también estaba encabezado por un indígena que se llamaba cacique. Si no hubiesen existido caciques, pues hubiese sido muy difícil lograr que los indígenas comprendieran que era lo que querían los españoles, ¿no? Entonces, estos indígenas que aprendieron a hablar el castellano, bueno, pues entonces, y ya hablaban su lengua materna, que seguramente en la mayoría de los casos, o al menos en el centro del país, era el náhuatl. Una de las lenguas más habladas en toda Mesoamérica. Entonces, los indígenas que hablaban náhuatl y después que aprendieron a hablar castellano, bueno, podían entonces servir de intérpretes con la población indígena. Para 1535 se sustituyó el virreinato, donde aquí tenemos a la figura del virrey. El virrey
era electo por el rey de España y era quien gobernaba las diferentes colonias de América. El virreinato de la Nueva España fue una de las colonias de los españoles. Porque recuerden que no solamente los españoles llegaron a conquistar este territorio, también había ingleses, también había portugueses, también había franceses, y entonces a lo largo de todo el continente se fueron adueñando de una parte de este territorio. Pero los españoles, pues el imperio español fue quien dominó una gran extensión del continente americano. Y bueno, pues la Nueva España, que se le conoce así, acuérdense que es un virreinato. En la Nueva España las clases sociales estaban determinadas por la raza y la condición económica. Los peninsulares eran los españoles que llegaron a la Nueva España. Los criollos eran hijos de estos peninsulares, pero a pesar de que sus padres eran españoles, ellos ya habían nacido en América. Los peninsulares, ¿no? Ellos habían nacido en Europa, en España, pero llegaron a vivir al territorio americano. Y los criollos, pues eran hijos de estos peninsulares nacidos en la Nueva España. Ellos, peninsulares y criollos, formaban parte de la élite social. Y bueno, pues de la mezcla de de las diferentes razas que llegaron, porque también los europeos trajeron consigo a población afrodescendiente. Entonces, pues tenemos indígenas, africanos, y aquí van a surgir las diferentes combinaciones étnicas que se van a denominar castas. Una casta entonces es un grupo social al que pertenecen diferentes personas dependiendo de cómo se van a unir entre ellas. Entonces, por eso tenemos una gran diversidad, porque había diversos grupos que se unían entre sí. Para 1549, el sistema de repartimiento que establecía que los indígenas deberían recibir un pago por su trabajo, ya no lo sometía a esta parte de prácticamente vivían en condición de esclavitud, ¿no? Con las encomiendas, pero posteriormente se determina que ahora les van a pagar por su trabajo. Entonces los indígenas van a empezar a recibir un pago y este sistema, del sistema de encomiendas, se va a pasar al sistema de repartimiento, así se va a llamar. Y una de las actividades más importantes de la Nueva España fue la minería, la producción minera. Y entonces llegó a convertirse en la actividad económica más importante para la corona española. La extracción de estos metales, pues obviamente beneficiaba a España, que era el imperio que dominaba este territorio. Se desarrolló un sistema de comercio externo que era interno, que era regulado por la Casa de Contratación de Sevilla. Esto sería fungía como la parte de, si fuera una secretaría, sería como la Secretaría de Comercio, ¿no? Entonces, aquí podemos ver cómo es que se llevan a cabo estas transacciones comerciales entre la Nueva España y España. La industria textil también se desarrolló y también fue una actividad muy importante. Entonces, recuerden, actividades económicas más importantes, tanto la minería como la industria textil. También la agricultura, pero pues de donde se obtenía más dinero era de la extracción de minerales y de la plantación, obviamente, de algodón y de fibras, de plantas que se utilizaban como fibras textiles. La organización social de la Nueva España, si nosotros lo podemos representar como una pirámide, donde la punta representa la parte más importante, pues aquí está el rey de España. Posteriormente se encuentra el virrey. Recuerden que el virrey va a ser electo por el rey y es quien va a gobernar las colonias. En este caso, pues el virreinato de la Nueva España. Los peninsulares, pues aquí tenemos entonces a los españoles que nacieron en España y que llegaron a vivir este continente. Los criollos, que serán hijos de los peninsulares nacidos en este continente, ya no son europeos,
pero son americanos, pero forman parte todavía de este grupo selecto, ¿no? Ellos pertenecen a las clases sociales más importantes, más altas. Posteriormente, pues ya vienen todas las uniones de diferentes razas. Iban a surgir el mestizaje, a esto se le va a denominar mestizaje, la unión con otros grupos étnicos, y precisamente vamos a tener a los mestizos, a los indígenas y a la población africana como los más importantes. De estos se van a desprender toda la gran cantidad de castas que hubo en la Nueva España. En la parte de la organización política de la Nueva España, tenemos entonces al rey como la figura más importante, el rey de España que vivía en España, ¿no? Y solamente pues obtenían las riquezas y los beneficios de tener colonias en América y de que las colonias enviaran a España pues todas las ganancias y todo el oro y todas las riquezas que mantenían a España como un imperio muy importante. Tenemos también el Consejo de Indias, que sería como la parte de la administración y el vínculo de el gobierno español con los pueblos de indios. La Casa de Contratación de Sevilla, que tenía esta función de comercio, de organizar el comercio. Y posteriormente, bueno, en la parte de la legislación, quienes hacían las leyes, tenemos aquí a las audiencias, y también recuerden que la Iglesia Católica tuvo un papel muy importante. Después, pues también existieron gobernadores y cabildos o ayuntamientos. Entonces, así estaba organizada la política en la Nueva España. Esta es la estructura jerárquica, es decir, lo más importante, el rey de España, el virrey, Consejo de Indias, la Casa de Contratación de Sevilla. Estas eran las instituciones más importantes y de aquí se desprenden las siguientes instituciones. Y bueno, pues hasta ahí vamos a dejar para poder empezar con nuestros ejercicios. Antes de los ejercicios, vamos a revisar este video. Voy a dejar de compartir para ¿recordaron cuáles son las características generales de descubrimiento? No se escucha su micrófono. Ya regresé, díganme que ya me escuchan, por favor. Ya se escucha. Ya, maestra. Gracias, gracias. No sé por qué anda fallando la parte del micro, pero bueno, ya estoy aquí. Entonces, les preguntaba, ¿ya lograron recordar todo este periodo de la historia de nuestro país?
del descubrimiento y la conquista de nuestro territorio. En este caso estamos hablando de la conquista de México Tenochtitlan y de la instauración de una nueva organización, porque pues el territorio sigue siendo el mismo, ¿no? Lo único que va a cambiar pues va a ser cómo se va a administrar, quién va a gobernar ahora y cuáles van a ser las diferentes instituciones que van a surgir precisamente con los españoles. Fíjense todos los cambios, ¿no? Desde la adquisición de una nueva lengua, porque pues obviamente los indígenas desconocían completamente la lengua castellana, ¿no? La parte cultural, ¿no? La implementación o la imposición de una religión, que en este caso pues era la religión católica. Recuerden que los antiguos mexicanos eran politeístas. Entonces, pues nada que ver con un solo Dios, ¿no? En el caso de los europeos, específicamente los españoles, la religión que trajeron fue monoteísta. Mono, uno. Ese es el prefijo, eso significa el prefijo mono, uno, un Dios. Entonces, del politeísmo de los antiguos mexicanos al monoteísmo de los españoles, pues entonces eso causaba muchísimos conflictos, ¿no? Desde aprender una nueva lengua hasta la evangelización, hasta los millones de indígenas que murieron víctimas precisamente de estas enfermedades que trajeron los españoles, hasta la organización económica, política, social y todos los cambios. Bueno, fue esto realmente algo asombroso en el sentido de que va a cambiar totalmente la forma de vida de los antiguos mexicanos y se va a imponer una nueva forma de vida traída por los españoles. ¿Se acordaron ya? Díganme que sí. Ok, bueno, pues entonces, si ya lo tienen muy presente, voy a compartir mi pantalla porque quiero mostrarles este video que tiene que ver precisamente con la parte del descubrimiento y conquista de México. Y entonces, denme un segundito. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, video? Aquí estás. Ahora sí, déjenme ponerle que no se me olvide que lleva sonido. Me confirma Sara, ahorita que empiece a presentar, si ustedes lo escuchan y ven bien el video, por favor. Espero que estén muy bien. Yo soy tu amiga Rocío Carreón y el día de hoy te hablaré sobre el virreinato de la Nueva España. Así que pon mucha atención. Después de la conquista de Tenochtitlan, el 13 de agosto de 1521, inició una nueva era, donde los españoles construyeron una ciudad que se convertiría en el centro político y administrativo de la Nueva España, que fue el nombre elegido después de la conquista. Toda esta etapa del virreinato duró 300 años. La Nueva España es el resultado de la conquista española de los pueblos mesoamericanos. La Nueva España dio origen a una cultura mestiza, mezcla de lo indígena y lo español, con aportaciones importantes, aunque mínimas, de los esclavos llegados de África. A pesar de que la sociedad estaba dominada por los dos grupos en que se dividía la población española, que son los peninsulares y los americanos, y de que la cultura de estos fue la que terminó por convertirse en la base de las nuevas prácticas que habrían de florecer en el territorio de la Nueva España.
Con el paso del tiempo, la convivencia entre españoles, indígenas y africanos dio origen al mestizaje y a las castas. Los hijos de padres de distintos grupos sociales y étnicos formaban las castas. Según el origen de los padres, se daba un nombre diferente a cada casta. Por ejemplo, los hijos de un español y una indígena eran llamados mestizos, y los de un español y una africana, mulatos. También existían los criollos, que eran los hijos de españoles nacidos en América. Y sin olvidarnos de los peninsulares, que son los pobladores de Nueva España que habían nacido en España. Todos estos formaban parte de la nueva cultura de la Nueva España. La organización política en el virreinato quedaba bajo la autoridad del rey de España, quien originalmente delegó a Hernán Cortés todas las funciones políticas, económicas, administrativas y de justicia. Al principio los conquistadores mantuvieron los sistemas de gobierno indígenas, así que los antiguos señoríos se conservaron, al igual que el cobro de tributos y la organización del trabajo. Pero en 1528 se estableció una institución llamada Real Audiencia, para evitar el abuso de poder de los conquistadores. Posteriormente, en 1535, el rey de España nombró a un virrey como su representante en Nueva España, para cuidar directamente sus intereses y gobernar el territorio conquistado. Así se inició el virreinato, el cual se organizó de la siguiente forma: con un rey, con un consejo de Indias, con una casa de contratación de Sevilla, con un virrey, con audiencias con gobernadores y con un cabildo o ayuntamiento. En sus actividades económicas durante el virreinato estaba la agricultura, la minería, la ganadería y el comercio. Los españoles introdujeron en América nuevas plantas y semillas para la agricultura, lo cual aumentó el cultivo mesoamericano. La agricultura también cambió con la nueva tecnología, es decir, con el empleo de herramientas que se utilizaban en Europa como el arado, los azadones, las palas, las tenazas y los molinos, así como el uso de animales de tiro. A pesar de que se introdujeron numerosos productos agrícolas, varias especies locales conservaron su importancia. Por ejemplo, el maíz, que se volvió el primer producto comercial, el agave, que se usaba para producir fibras y bebidas alcohólicas. Con la explotación de las minas, los españoles fundaron haciendas en las que se sembraban maíz, algodón, caña de azúcar y cereales para abastecer el comercio con las zonas mineras y otras ciudades novohispanas. La minería fue uno de los objetivos de los viajes de exploración y conquista, y de la consecuente expansión española. Así, desde el siglo XVI se exploraron varios territorios americanos y se descubrieron yacimientos de plata y oro. Al poco tiempo, la minería se convirtió en la actividad más importante del virreinato y se integró al comercio internacional, lo que impulsó las otras actividades económicas novohispanas. Esta actividad económica favoreció el desarrollo del norte de Nueva España, pues la búsqueda de nuevos yacimientos y la explotación de las minas lo transformaron en una región económica muy importante, con una composición social integrada en su mayoría por criollos y mestizos, y en menor medida por indígenas y españoles. En la ganadería, los españoles trajeron a América varias especies de animales, tanto para actividades agrícolas y mineras como para su alimentación. Durante el virreinato hubo ciertas restricciones para el uso y la posesión de ganado mayor, como vacas y caballos, pero con el tiempo los indígenas incorporaron la crianza de ganado menor como cabras, cerdos y borregos, y el pastoreo a sus actividades cotidianas. Desde las primeras décadas del siglo XVI, las condiciones climáticas y geográficas favorecieron la producción ganadera. Como consecuencia, los precios de la carne y la leche y sus derivados fueron accesibles para más personas. Incluso la dieta de los indígenas se transformó, pues se agregó el consumo de cerdos y gallinas. También la crianza de borregos permitió una importante producción de lana, lo que posibilitó la fabricación de telas, particularmente en el centro del territorio de la Nueva España. El caballo fue sin duda uno de los animales traídos por los españoles que más influyó en la vida cotidiana. Desde su llegada, fueron indispensables para que los conquistadores recorrieran la amplia extensión de territorio. Sin embargo, no todos los caballos fueron utilizados de la misma manera, pues algunos se ocuparon para cultivar las tierras jalando los arados, otros por los comerciantes en sus largos recorridos y algunos más por los novohispanos ricos, quienes se sentían orgullosos de sus lujosos caballos, ya que un hombre poderoso no podía andar a pie. En esa época, un caballo era muy importante, dado que lo utilizaban para participar en torneos, corridas de toros, juegos, cabalgatas, procesiones, paseos por las plazas y para cortejar a las damas. En el comercio, los productos ganaderos, agrícolas y mineros de Nueva España se distribuían mediante el comercio interno y externo.
Al interior del territorio, la producción se vendía en tianguis y plazas, y se distribuía gracias a los arrieros, quienes comúnmente eran hombres fuertes y rudos, porque tenían que defender las mercancías que transportaban de posibles asaltos. Además, se dice que eran muy honrados. Para la venta de ciertos productos era necesaria la autorización del virrey, ya que así se podían obtener más beneficios para la corona. Algunos productos como el tabaco, el alcohol y los naipes estaban bajo el control de la corona para obtener el pago de impuestos, llamados alcabalas. Con frecuencia estos bienes eran objeto de contrabando. El comercio se volvió tan importante que el rey decidió regularlo y autorizó la fundación del Consulado de Comerciantes en la Ciudad de México, el cual acaparó las actividades comerciales durante casi todo el periodo del virreinato, hasta que a medida del siglo XVIII la corona fundó 2 nuevos consulados en Veracruz y Guadalajara. Los principales problemas a los que se enfrentó el comercio marítimo fue la piratería, el contrabando, los huracanes y el monopolio de algunos comerciantes. La Nueva España fue una de las posesiones más importantes del Imperio Español, debido a la existencia de abundantes depósitos de plata. La extracción del metal se convertiría en el eje del desarrollo del territorio, no tanto por la riqueza que se extraería, sino porque fue el motor para la transformación del terreno. La minería impulsó la agricultura y el comercio, transformó la faz de las ciudades y creó lazos particulares con la metrópoli española. Como fuente de riqueza, es responsable en buena parte del florecimiento de las artes en el territorio novohispano. La escasez de plata sería la que llevaría la crisis a la monarquía española y la haría adoptar medidas desesperadas para conseguir dinero, medidas que generarían el descontento de sus súbditos americanos y que en última instancia se convertiría en una de las causas que llevaría al estallido de la lucha por la independencia del virreinato de la Nueva España. Espero que este video te haya gustado. Por favor, regálame un like, comenta, compártelo y suscríbete para que me puedas seguir viendo. Recuerda seguirme en mi canal personal que se llama Rocío Carreón. Dejo de compartir, muchísimas gracias. Y vamos a revisar algunos aspectos que se presentaron en este video. Díganme cuáles son los que les parecieron, déjenme, ahí está, ya apagué el video. Díganme cuáles son los aspectos que recordaron de el virreinato de la Nueva España, organización política, organización económica, organización social, que se mostraron en el video y que a lo mejor no los tenían tan claros, pero que ahorita ya los pudieron recordar. En la parte de la organización económica, la organización política, la organización social, incluso la parte de la cultura, porque va a ser también un periodo importante para la cultura. ¿Cuáles son los aspectos que destacan? Díganme, aspectos positivos de la conquista y el descubrimiento de América. Los escucho. Pues que se trajeron nuevas especies animales y ayudaron para actividades económicas. Sí, gracias a esto, pues es que nosotros comemos carne de res, de cerdo, que conocemos a los caballos, ¿no? Y diferentes especies animales que trajeron los españoles y que, bueno, pues nosotros hacemos uso de estas. Ese sería un aspecto positivo. Muy bien. Kemich, un aspecto negativo que identifiques del descubrimiento y la conquista de nuestro país. ¿Qué te parece negativo, Kemich? Sí, Kemich, no te preocupes. Natanael, ¿qué te parece negativo del descubrimiento y conquista de la Nueva España? ¿Me puede volver a repetir la pregunta, por favor? Perdón, ahí otra vez, a ver, porque creo que no sé si soy yo, pero no te escuché bien. A ver, otra vez. ¿Me puede volver a repetir la pregunta, por favor? Sí. ¿Qué te parece negativo del descubrimiento y conquista de nuestro territorio que en ese momento se convirtió ya en el virreinato de la Nueva España? Descubrimiento del continente americano y de la instauración del virreinato de la Nueva España. ¿Qué te parece negativo?
¿Será que encuentras algo negativo? Creo que sería la desigualdad. Ok, muy bien, la desigualdad social, ¿cierto? Es decir, los españoles peninsulares con respecto a las castas que son pues obviamente los más pobres, y entonces la manera en la que se desarrollaban, vivían, lo que comían, etcétera, pues había una gran diferencia, ¿no? Entonces, sí, tienes razón, me parece que esta parte de la diferenciación social está presente y es algo negativo. Gracias. Alban, ¿qué te parece interesante del descubrimiento y conquista de nuestro territorio? Pues cómo entraron y la razón por lo que lo hicieron y además las técnicas que usaron. Las técnicas agrícolas, ¿no? Ok, sí, yo también coincido contigo, esta parte de, así como trajeron el ganado y algunas especies de plantas que no conocíamos, bueno, pues también esta parte de cómo van a hacer que la actividad como la agricultura crezca y se convierta en una actividad que genere ganancias, pues va a ser precisamente con esto, con el impulso de primero traer estas técnicas, enseñarlas e impulsarlas, ¿no? Una nación entre más crecimiento económico tenga, pues eso quiere decir que va a tener más ganancias. Aquí la cuestión será que las ganancias no van a ser para todos, ¿no? Se van a quedar en un pequeño grupo. En este caso, pues eran los peninsulares. Ellos tenían el control y el dominio de este tipo de riquezas. Entonces, la riqueza estaba concentrada en un pequeño grupo de la población. Por eso nos decía Natanael, había una gran desigualdad. Perfecto. Alexa, ¿hay algo que te parezca, otra cosa que te parezca positiva del descubrimiento y conquista de nuestro territorio? Uriel, ¿algo identificas como positivo de descubrimiento y conquista de nuestro territorio? Pues la verdad, sí, algo muy positivo no, pero sería que nos dieron a conocer nuevos materiales y animales. Ok, sí, claro. También debido a los españoles, nosotros estamos hablando esta lengua, ¿no? Les debemos a ellos el uso del castellano, el aprendizaje de esta lengua. Entonces, pues yo digo que es positivo porque pues nosotros aprendimos una lengua que pues obviamente los habitantes del territorio de estas civilizaciones mesoamericanas pues no conocían, ¿no? Entonces, bueno, pues de aquí que surge el mestizaje, nosotros somos productos del mestizaje. Entonces, bueno, pues ahí, eso me parece bueno, si no, no estaríamos aquí. Entonces, gracias a este mestizaje es que nosotros tenemos esta presencia. Adelante, Marianita. Bueno, en eso de la lengua no estoy tan de acuerdo con usted porque sí aprendimos un nuevo lenguaje, pero en su mayoría también olvidamos lo antiguo. Sí. Hay muy pocas culturas, bueno, hay todavía pocos pueblos que conservan su lengua y la verdad, siendo honestos, ya casi no se habla, entonces eso me parece más negativo que positivo. Sí, fíjate que esto, ok, sí, entiendo tu punto, que la parte de cuando se somete a una civilización, a una cultura, pues dentro de los aspectos que se pierden, pues será esta parte cultural, ¿no? De la lengua, de las costumbres, de las tradiciones, de la parte religiosa, pero es inherente, ¿no? Forma parte de. Pensemos en el Imperio Romano, se me ocurre, por citar un pequeño imperio, ¿no? El Imperio Romano que se dio a la tarea de conquistar pues prácticamente toda Europa y Asia y una parte de África. Y entonces, claro, o sea,
finalmente lo que hacían era llegar y someter, ¿no? a la población a la que llegaban, dominarlos militarmente. Para poder dominar necesita ser un país poderoso, ¿no? Entonces, más poderoso que los otros países que vas a dominar, ¿no? Los fuertes contra los débiles. Entonces, estos grandes imperios, pues sabían que tenían los recursos para poder someter a otros pueblos y bueno, y pues lo hacían con los más débiles para que fuera pues mucho más sencillo, ¿no? Pero pues también lo hacían para obtener riquezas. Todo lo que tiene que ver con el imperialismo, pues precisamente se va a basar en el sometimiento, el dominio y la obtención de riquezas. ¿Para qué? Pues para ser la nación más poderosa del mundo, ¿no? Fíjense cómo estamos hablando del siglo XV y estamos en el siglo XXII y XXI y seguimos pensando cómo las naciones siguen peleando para dominar a otras y convertirse en la nación más poderosa. No pasa, o sea, no ha cambiado ese pensamiento. ¿Y cuántos siglos han pasado? Ah, bueno, y esto si lo rastreamos, pues estamos hablando del Imperio Romano, ¿no? Antes de Cristo. Entonces, seguimos viendo cómo estas naciones, pues, aún continúan con esta forma de pensamiento de someter a las naciones, de hacerlas, dominarlas, y entonces una vez que las dominas políticamente, militarmente, pues ahora sí, empieza ya la forma del dominio cultural. Y entonces estas regiones conquistadas van a tener que aprender la lengua de los conquistadores, la religión de los conquistadores, los usos y costumbres de los conquistadores, las costumbres de los conquistadores, ¿no? Entonces, pues bueno, forma parte del desarrollo de las naciones. Así se han formado todas las naciones, Marianita, desafortunadamente, ¿no? Entonces sí, en nuestro país tienes razón cuando dices, se han perdido muchas lenguas originarias. Creo que sí, totalmente. Simplemente en las escuelas no se enseña el náhuatl, se enseña inglés, ¿no? O sea, lo más común es eso. Casi todas las escuelas que enseñan una segunda lengua es el inglés. Otras enseñan francés y otras enseñan alemán y otras, bueno, la que quieras. Pero una lengua originaria, no. Yo al menos no conozco una escuela que en su plan y programas de estudio esté la enseñanza de una lengua, en este caso una lengua materna, a menos que esta escuela esté situada en una región donde se hable, en la mayor parte de los hablantes sean precisamente pertenecientes a un grupo étnico, ¿no? Pensemos en Oaxaca, que es uno de los estados que tiene mayor variedad lingüística. Entonces, pues claro, seguramente en Oaxaca encontraremos regiones en donde los habitantes, uno, hablan su lengua materna, que seguramente será una lengua indígena, y también hablan el español, porque pues es parte de lo que se comunica, ¿no? Los usos y costumbres. Pero son muy pocos los estados del país donde los estudiantes tienen dos lenguas, ¿no? Su lengua materna y el español, ¿no? Nosotros, nuestra lengua materna, pues es el español, porque la lengua materna es la que nos enseña nuestra madre. Por eso se llama lengua materna. Es la lengua que habla nuestra madre. Si su madre fuera alemana y les enseña a hablar el alemán, su lengua materna sería el alemán. Y aprenden el español porque viven en México, ¿no? Porque es el idioma oficial de este país. Y bueno, pues ustedes aprendieron español porque aquí viven, pero su lengua materna, si su mamá fuera alemana y hablara alemán, y les enseñara a hablar alemán, su lengua materna sería el alemán. Entonces, vivimos en un país donde generalmente no contamos con
grupos sociales en donde se hablen al menos dos, o sea, tu lengua materna más el español. Entonces, sí, creo que totalmente. Oye, Sara, ¿tú tienes algún otro aspecto negativo de esta parte de descubrimiento y conquista? Pues tal vez sería que a algunas personas las trataban diferente. Que algunas personas que ya no te alcancé a escuchar lo último, perdón. Que las trataban diferente. Ok, la parte de la discriminación. Bien. Les acabo de enviar al chat el ejercicio precisamente sobre conquista, descubrimiento y conquista. Váyanlo haciendo para que lo envíen, si no luego se les olvida. Y después que estén de vacaciones van a decir, no, ya estamos de vacaciones, ahorita ya no es hora de estar haciendo ejercicios de Comipems. Así que ahí lo tienen para que no se les olvide hacerlo y enviarlo. Pero me parece que, fíjense que no han tocado algo importante que al menos a mí sí me parece muy importante. La parte de las epidemias. Eso es de verdad, creo que fue uno de los factores más importantes que permitieron la conquista de México, Tenochtitlan en este caso, ¿no? Pero del territorio en general. Efectivamente, ¿no? Recuerden que en el caso del Imperio Mexica tenía guerreros impresionantes, ¿no? O sea, la parte militar estaba perfectamente armada. Digo, pues por eso no los querían, porque eran un imperio bastante dominante, ¿no? Y entonces recuerden que los imperios que dominan otros territorios, pues se caracterizan precisamente porque pues son aguerridos, ¿no? Van y someten y matan y demás. Bueno, pues así era el imperio mexica. Entonces, pues los guerreros águila, los guerreros jaguar, que eran la élite, ¿no? De los guerreros, pues claro que podían pelear aunque fuera con sus armas rudimentarias, ¿no? Pero aquí el problema no es que no pudieran defenderse del ataque de los españoles, sino que estaban muriendo por miles. O sea, no, ni siquiera era que, bueno, pues que no podían con ellos, o si eran menos. No es que no pudieran numéricamente, es que de verdad estas epidemias fueron tan agresivas a la población que los mataban por miles. Entonces, no había manera. Tal vez la parte del dominio militar, de la superioridad militar, ni siquiera hubiese sido un tema, ¿no? Para los guerreros mexicanos, ¿no? Sino más bien un gran impedimento fue esto, las epidemias. Eso sí que los acabó, ¿no? Pero bueno, pues son situaciones que coadyuvan, fíjense, a lo mejor en ese momento no contaba como un arma biológica, y en este momento pues ya sabemos que existen este tipo de armas biológicas que matan a miles de personas, ¿no? Pero pues en ese momento no era un arma biológica, pero se convirtió en un elemento muy bueno para derrotar a un pueblo, ¿no? Así las cosas. El azar y la buena suerte estuvo del lado de los españoles en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues hasta ahí vamos a terminar el día de hoy con Historia de México y nos vemos el día de mañana para terminar con la parte de español. Yo les agradezco mucho su asistencia y su participación en este día. Nos vemos mañanita. Cuídense, chicos. Adiós. El ejercicio. Les mando la presentación al WhatsApp y ya tienen también aquí el ejercicio, ¿vale? Muchísimas gracias. Un gusto. Cuídense. Nos vemos. Adiós, maestra. Que estén muy bien. Bye.